Buenos días, Dios me los bendiga. Qué alegría, ¿cierto? Qué alegría de estar aquí adorando al Señor y como decía una alabanza, nosotros estamos aquí porque somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando Él fue a la cruz, cuando lo clavaron en sus manos, sus pies, con una corona de espinas que atravesó su cráneo, lo hizo ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Entonces el motivo de esta reunión es para adorar, alabar a nuestro Señor, para escuchar la voz de Dios y es para agradecerle también, no solamente de palabras, de labios, sino con nuestra obediencia, por ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y continuamos hoy con la carta de Romanos, ¿cierto? ¿Quién ha recordado la primera parte y la segunda parte? Pues hemos pasado ya varios días, ¿cierto? Y hoy ya vamos a terminar con la carta de Romanos. Para mí, gracias a Dios, ha sido muy edificante y creo que para cada uno de ustedes. Y la idea es que es poner en práctica cada palabra de lo que el Señor nos ha dicho. Pero antes de iniciar, vamos a pedirle al Señor que sea el que me guíe y cerremos nuestros ojitos. Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites un día más, Señor, de venir a adorarte, Señor, de venir a escuchar tu palabra, Señor, porque nuestros corazones, Señor, están dispuestos, Señor, para adorarte, alabarte, pero también, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a que cada día te obedezcamos, Señor. Yo te pido de manera especial, Señor, que tú me guíes en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, me dé la sabiduría, Padre Santo, y la gracia, Señor, para exponer, Señor, esta carta de Romanos, Señor. Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, al escuchar esta palabra, Señor, llegue esa palabra, Señor, en sus corazones, Señor, y que se cumpla, Señor, el propósito por el cual, Señor, tú escribiste esta carta y con el cual, Señor, tú nos quieres hablar hoy, Señor. Ayúdanos, Padre de la Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los capítulos anteriores de qué venía hablando Pablo en la carta de los Romanos. Y recordemos que en el capítulo 1, él venía hablando sobre la condición de los seres humanos, ¿cierto? Y la condición de los seres humanos era que estaban totalmente separados de Dios por sus pecados. No había ni uno que buscara a Dios. Todos rechazaban al Señor. Pablo les estaba hablando a la iglesia de los romanos, les estaba hablando tanto a gentiles como a judíos. Entonces, aquí también en el capítulo 2 también les está hablando a los judíos. ¿Descendientes de quién? De Abraham. Y Pablo les estaba diciendo, mire, ustedes que juzgan a los gentiles por sus pecados, por sus concupiscencias, ustedes no tienen excusa. ¿Para qué? Para no pasar por el juicio del Señor. Porque ellos decían que solo por ser descendientes de Abraham no iban a recibir ningún castigo, no iban a recibir la ira de Dios, el juicio. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes también, que son los elegidos de parte de Dios para enseñar la palabra del Señor, para que otros se acerquen a Dios. ¿Ustedes qué están haciendo? Están corrompiendo la palabra de Dios. Cuando les dicen que ellos enseñaban muy bien la palabra y les decían a aquellos gentiles convertidos o a aquellos judíos convertidos, les decían que no adulteren, pero ellos estaban en adulterio. Él les decía, no, mire, ustedes no roben, pero ellos ¿qué? Estaban robando. Entonces Pablo les decía, ustedes no tienen ninguna excusa. Y les dice también de que el Señor tenía paciencia, era muy bondadoso y tenía paciencia para con ellos. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Pero Él les decía, ustedes tienen un corazón duro y no se arrepienten. Pablo venía hablándoles de todo esto y les decía que estaban destituidos ¿qué? De la gloria de Dios. ¿Por qué? Por sus pecados. También habíamos hablado de que Abraham y David eran justificados por la fe, ¿cierto? Él les estaba enseñando eso. Y también nos hablaba en el capítulo 5 de que éramos justificados, y Pablo les estaba diciendo a los judíos, somos justificados, ¿por qué? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y él les decía que era tan grande el amor del Señor hacia nosotros,
como pecadores y hacia ellos que había muerto en la cruz y que ya éramos justificados en su sangre y que ya éramos salvos de la ira de Dios. Recordemos que habíamos hablado de los juicios, ¿no? ¿Cuál era esa ira del Señor? Eran los juicios de una vida eterna. Después de que una persona se moría, ¿sí? Pasaba al infierno, pero ya en ese juicio, ya el infierno devolvía ¿a quién? A los muertos del mar y de todo eso, ¿qué? Al lago de fuego. Bueno, entonces Pablo venía diciéndoles todo eso y ya hoy vamos a hablar sobre el capítulo 6, en adelante vamos a hacer pequeños resúmenes y vamos a hablar sobre que Pablo en el capítulo 6 empieza a decirles de que ya eran muertos al pecado y empezaban a ser vivos para Cristo. Entonces, Pablo les estaba diciendo todo esto, de que ya había una justificación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo 6 al capítulo 8 vamos a hablar sobre la santificación del cristiano, de una vida santa. Pero antes de entrar en este capítulo, vamos a definir un poquito qué es santificación. Santificación significa en griego agiasmos. Esas palabritas son un poquito complicadas, pero bueno, ahí me entiende. Agiasmos, que proviene de la misma raíz que es santo, agios. Esta palabra proviene de la palabra griega que significa separar. Esto es santificación. La idea es cómo cortar un objeto por la mitad. Esto es la santificación. Para que el resultado sea que se corta por la mitad y quedan dos lados totalmente separados. Ser santo significa que uno está siendo separado o apartado de algo. En este caso, ¿qué? Les está hablando Pablo del pecado. Para algo, para alguien, ¿para quién? Para Dios. ¿A través de quién? A través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir santificación. Y quiero contrastar la obra de santificación con la justificación, que son diferentes. Esto nos tiene que quedar muy claro. La santificación es separarnos de algo para alguien o para algo. Y la justificación implica nuestra posición legal ante Dios. Justificación es ser declarado justo, o sea, inocente, no culpable ante los ojos de nuestro Señor Creador. Justificación es no nos declaramos culpables o no nos declara el Señor cuando nos presentamos ante Él culpables por la justificación y redención de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no tiene nada que ver con nuestro carácter, nuestro andar o cómo vivimos en nuestras vidas. Tiene que ver con nuestra eternidad. Esa es la justificación, en la presencia de Dios. Y la santificación, para que nos quede bien claro, tiene que ver con mi caminar diario, con el Señor. Se trata de mi condición espiritual interna. Entonces, son dos cosas diferentes, pero que tienen que ir de la mano, la justificación y la santificación. Y ya aquí en el capítulo 6, Pablo empieza a argumentar sobre la santidad del cristiano y comienza a hablar sobre la santificación del cristiano. Y Pablo aquí comienza en los primeros versículos a debatir ¿qué? El abuso de la gracia. Pero ¿por qué Pablo empezaba a debatir el abuso de la gracia en ese capítulo? Porque era en el capítulo 5 cuando les empezó a hablar sobre la justificación, que éramos justificados y éramos salvados de la ira de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él les empezaba a hablar también de que por un hombre había entrado el pecado, por Adán, ¿no? Recordemos que Adán de ahí había entrado el pecado, pero que también por un hombre que era nuestro Señor Jesucristo, habíamos sido salvos y separados por el pecado. Pero también Pablo les estaba hablando y les estaba diciendo, de aquí del capítulo 6, les estaba diciendo que en el capítulo 5 se estaba basando en el capítulo 5, versículo 20, y les decía, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así con el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley del pecado era la ley que estaba ya prescrita por el Señor, pero esa ley del pecado, que eran los mandamientos que el Señor había mandado, era para mostrar al hombre cuál era su pecado. O sea, les decía, ustedes no idolatren, ¿sí? No roben. Era para mostrarle al hombre su pecado como tal. Pero Pablo les dice, pero ya con la gracia, ¿sí? Con la gracia que se sobreabundó, esa gracia ya el hombre, conociendo esa ley, conociendo su pecado, por esa gracia empieza a ser un nuevo hombre, una nueva criatura. Pero estos romanos habían malentendido la gracia de este capítulo, de lo que Pablo les había dicho. Habían malentendido esta gracia. Entonces les dice aquí, y Pablo les hace una pregunta en el versículo 1, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Wow, mire Pablo cómo les dice. ¿Qué pues diremos? Quiere decir, cuando les dice perseveraremos, les está diciendo, quiere decir que están en continuo pecado. O sea, ¿vamos a continuar pecando? ¿Vamos a continuar haciendo lo que a Dios no le agrada y nos separa de Él? Pablo mismo se responde y les dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta de Pablo es que no podemos proseguir en el pecado. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue a la cruz, ahí fueron clavados todos nuestros pecados. Ellos pensaban que pecar glorificaba a Dios porque la gracia aumentaba. O sea, malentendieron la palabra. Ellos decían que eran libres para hacer lo que querían hacer, porque pecar hacía que la gracia abundara, aumentara y creciera en Dios. Entonces, no, hagamos lo que nosotros queramos porque la gracia aumenta. Entre más pecaba una persona, pues ellos decían que más gracia recibían de parte de Dios. Y vemos aquí, hoy en día vemos dos extremos sobre esa gracia. Y esa gracia, vemos hoy en día dentro de las iglesias abuso de esa gracia, abuso de esa justificación del Señor. Y lo vemos mucho en iglesias cuando se van al extremo de ¿qué? Del legalismo. Ellos aseguran que la salvación es por obras. Hay iglesias que ya se van muy al extremo, al legalismo. Y cambian el evangelio de la gracia, ¿por qué? Por rituales, por códigos de conducta, que son muy estrictos. Y hemos visto en estas iglesias que enfatizan reglas y normas para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Y aseguran que la salvación no se pierde porque tienen un evangelio ¿de qué? De obras. ¿Y cómo hacen estas personas legalistas? Pues ellos dicen, no sé, yo sí he escuchado en algunas iglesias, escuché, de que si las mujeres usan y les dicen que si usan aretes, que si usan joyas de oro, pues que pierden la salvación, que no entran al cielo, que no entran al reino de Dios. Entonces, son normas y conductas muy estrictas, que no se pueden poner pantalones que tienen que ser con vestidos, que no se pueden cortar el cabello, que no se pueden maquillaje, que todo es pecado y que pierden la salvación. Se va muy al extremo. Hay iglesias que enseñan que los matrimonios no deben tener relaciones sexuales los domingos, que porque es el día del Señor, entonces que es pecado y pierden la salvación. Entonces se van mucho al extremo, ¿no? También escuchamos iglesias que donde dicen que si no es bautizado, entonces que pierde la salvación. Pero también vemos otro abuso de la gracia, y es ¿cuál? El libertinaje. Entonces, uno es legalismo y el otro el libertinaje. Y esto lo estamos viendo hoy en muchas iglesias. Y dicen que la gente puede, un ejemplo, les aconsejan a los jóvenes, iglesias, que pueden ir a una discoteca, pero eso sí, no se vayan a emborrachar.
A mí me dijo una líder de una iglesia que decía que no, yo tenía un novio que era del mundo, pero yo iba a la discoteca con él. Eso sí, yo no tomaba, pero yo iba para darle testimonio, para traerlo a Cristo, ¿sí? Y eso lo aceptan los líderes, eso lo aceptan los pastores. Y cuando se van a confrontar a estas personas, o se le va y se le dice al pastor de la iglesia, el pastor, ¿qué dice? Cuando se ve este libertinaje dentro de la iglesia, ¿qué dice el pastor? ¿Quién no falla? Dios es amor. No, usted no puede venir a juzgar. Todos fallamos. ¿Quién no peca? Dice, la gracia de Dios sobreabunda y Él perdona. Eso es lo que dicen hoy esas iglesias. Y dentro de estas iglesias permiten que las parejas cuando tienen problemas, ¿qué hacen? No, ustedes pueden ver estas ciertas películas para que puedan, películas de pornografía o algo. O sea, incitan a que los mismos líderes de las iglesias al libertinaje, al pecado. Dicen, no pasa nada. Ponen a servir a cualquier persona que llega, que tenga algún conocimiento de la palabra de Dios y que se le vea como ese esmero de servir, no los entrenan, no los prueban, gracias, y los ponen a servir. Y hoy vemos dentro de esa iglesia, permitido por el mismo pastor, líderes en fornicación, líderes homosexuales, líderes lesbianas. El libertinaje, pero no, Dios los perdona, porque Dios es amor y no condena. Son libertinos. Vemos en Judas 4, y allí Judas habla acerca del libertinaje. En Judas 4 dice, porque algunos hombres y también mujeres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Juan que dentro de la iglesia están estas personas que se convierte la gracia en libertinaje. ¿Y empieza de dónde? Desde los líderes. Desde los líderes permitiendo todo esto. Vemos también en Colosenses 2, 16, 23, vemos el apetito de la carne. Y allí vemos también tanto el legalismo como el libertinaje. Ellos dicen que no pierden la salvación, que ningún cristiano no está libre de pecado, que todos pecamos. Pero aquí Pablo les está diciendo, de ninguna manera, porque ya hemos muerto al pecado. Y el legalismo y el libertinaje ha desviado a muchos hijos de Dios a una vida religiosa, yendo a la iglesia pensando que por obras ya tienen la salvación, pero su vida interior llena de pecado. Pablo les dice, de ninguna manera, les dice, esta palabra de ninguna manera quiere decir jamás. Es un rechazo total y es imposible. Es totalmente aborrecible, totalmente inaceptable por Dios. Y eso es lo que tenemos que entender hoy. Que si ya nosotros entendemos que fuimos justificados por el Señor, ya el pecado ya no nos debe de gobernar. Ya el que nos debe de gobernar a nosotros es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pablo en el versículo 2 les está diciendo que de ninguna manera, pero en el versículo 3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pablo les está aquí recordando, ellos conocían muy bien lo que era el bautizo. El bautismo en la iglesia primitiva era para adultos, no para niños como hace alguna iglesia que bautiza a un bebé, ¿sí? Nacemos con la naturaleza pecadora, pero un bebé recién nacido, ellos dicen que para poder que sea salvo hay que bautizarlo. No, mire, aquí dice
en la iglesia primitiva, en ese tiempo, ellos sabían lo que Pablo les estaba diciendo, y ahí solamente se bautizaban los adultos. Una persona mayor venía a Cristo y era bautizada y era entregada, dejaba el paganismo para entregarse ¿qué? A Jesús. Eso era lo que hacían. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Por eso es bautista, porque Juan bautizaba a aquellos paganos que se convertían al judaísmo. Entonces, ¿qué? Se bautizaban y empezaban, ¿qué? Con los judíos. Pero aquí entonces les está diciendo, ustedes que han pasado por este bautismo, al sumergirse el bautismo en agua, al sumergirse en agua totalmente, quiere decir que cuando una persona descendía al agua, esa persona como si la enterraban. Cuando salía del agua era como si resucitara saliendo de la tumba. Entonces, para el bautismo era una declaración de fe. Testificamos, cuando fuimos bautizados, ¿qué testificamos? Testificamos de que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y al sumergirnos en el agua, ¿qué hacíamos? Dejábamos todo lo de atrás, todo nuestro pecado, todo el mundo lo dejamos atrás. ¿Para qué? Al salir, resucitar en una nueva vida juntamente con Cristo. Morir y resucitar. Bueno, aquí Pablo entonces les está diciendo y les está simbolizando este bautismo, que ya estaban muertos al pecado, que ya resucitaban juntamente con el Señor. Y les dice, ¿o no sabéis? Ustedes ya saben qué significa ese bautismo. Ustedes ya saben, de ninguna manera pueden seguir pecando. Dice, aquí cuando Pablo les estaba hablando a estos judíos, recordemos que Pablo ya les había hablado en Romanos 2, 4, que lo habíamos hablado la vez pasada, de que él les estaba diciendo, miren, ustedes saben qué significa todo eso, ustedes saben qué es la gracia, no lo ignoren, no lo ignoren, y les está diciendo, en Romanos 2 les decía, no desprecien la bondad, la paciencia y la tolerancia. Recordemos que en el capítulo 2, en el versículo 3, les estaba diciendo, no desprecien esa bondad. Aquí lo tengo en Dios habla hoy. Dice, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darse cuenta de que es precisamente su bondad, la bondad de Dios, la que te está llevando a convertirse a Él. Cuando Él les dice, ¿no sabéis? ¿No saben? Pero tú como eres terco, les dice en el capítulo 2, y no has querido volverte a Dios, está amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo cuando Dios se manifieste para dictar su justa sentencia. Recordemos de los juicios. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De qué? Nos salvó de la ira. Y les dice en el versículo 6 en el capítulo 2, y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Estos judíos sabían lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Acaso no saben? Sí saben, y nosotros sí sabemos también. Dice, dará vida y a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a los quienes buscaron su gloria, honor e inmortalidad. Los que perseveraron en hacer lo bueno, en hacer la voluntad del Señor. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Y con este texto termina que va a castigar el enojo de los rebeldes. Y los judíos estaban confundiendo la gracia del Señor. La estaban confundiendo. Muchas veces pensamos que como cristianos, o confunden, que porque la bondad de Dios, en que los bendice, ¿sí? En medio de la bondad de Dios, recordemos que Dios también bendice a justos y a injustos, dice la palabra. Y muchas veces confundimos que la bondad de Dios, que cuando nos prospera materialmente o cuando físicamente estamos sanos, y no tenemos un arrepentimiento y porque dicen que son escogidos de Dios, confunden y piensan que porque Dios los bendice materialmente o con un buen trabajo o muchas cosas, hay cristianos que piensan que están aprobados por Él.
que son aprobados por Él, y abusamos de la misericordia de Dios, ¿qué? En pecado. Ah, no, yo sigo en la fornicación. Yo conozco personas que estaban en una iglesia, están en adulterio, y creen que porque tienen el trabajo, porque tienen su techo, porque tienen salud, porque viven cómodamente, son aprobados por Dios. Y oran, y leen la palabra, y enseñan. ¿Pero qué? Están en pecado. Y piensan que por eso son bendecidos, que porque Dios no juzga en el momento, cometemos algún pecado. Esto no quiere decir que tenemos su aprobación, que porque hay paz y tranquilidad y hay gozo, estamos bien con el Señor. Está mal, porque Pablo les está diciendo, mire, van a ser castigados. Y van a ser castigados si no se arrepienten, porque les dice aquí, por su dureza de corazón, la paciencia y la bondad de Dios. Y si no se arrepienten, van a ir a un castigo eterno, eterno. Aquí dice que ya Pablo les está diciendo, de ninguna manera abusen de esa gracia que el Señor les ha dado. No abusen. Muchas veces nosotros como cristianos abusamos de esa gracia, como les decía anteriormente, que porque no nos pasa nada, que porque no estamos pasando ninguna prueba, porque estamos muy bendecidos económicamente, somos aprobados de Dios. Dice que porque venimos a la iglesia, que porque oramos, ayunamos, estudiamos, somos aprobados de Dios. En Hebreos 10:26, miren, hay una diferencia en que el que es nacido de Dios está en primera de Juan, cuando nos dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que no es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no vamos a pecar, pero no llevamos una vida de pecado. Nosotros cuando pecamos, ¿pecamos qué? Involuntariamente. No es que yo planee un pecado, no. Porque el que planea, el que peca diariamente, no es un nacido de Dios. El que permanece, el que le duele su pecado. Recordemos a Judas y recordemos a Pedro, ¿no? Pedro, ¿qué pasó cuando pecó contra Dios? Lloró amargamente, se arrepintió, ¿cierto? Y mire cómo era Pedro, pero en las cartas de Pedro que hubo un cambio espiritual. Pero Judas, ¿qué pasó? Judas solo tuvo remordimiento, no hubo un arrepentimiento y tuvo la oportunidad de arrepentirse. Entonces son dos casos muy diferentes. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, mire, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, dice, si seguimos pecando, pues de haber conocido la enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Porque dice, si pecamos voluntariamente ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo creo que esta palabra debe quedarnos muy, muy grabada en nuestro corazón. Si pecamos voluntariamente, nuestro estilo de vida ya no debe de ser de pecado. Si antes éramos mentirosos, ya ahora ya no puede salir la mentira. Y si no sale es algo involuntario. Si antes robamos, no, pues es que imagínense. Entonces ya en el que es nacido de Dios, ya eso tiene que ir. No podemos llevar 10, 15, 20 años en el mismo pecado, diciendo mentiras, robando, lo que sea. No podemos. Ya tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Entonces, en Hebreos dice eso, en el lenguaje actual dice, no nos quedaría más remedio que esperar cuando un miedo terrible, o sea, el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Muchas veces nos justificamos por eso. No, es que nosotros, ¿cómo nosotros vivimos en un mundo y en esta concupiscencia? ¿Cómo no vamos a pecar? Nos justificamos por eso, pero aquí la palabra nos está diciendo, si pecamos voluntariamente, pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, rechazando al Señor. Entonces aquí Pablo nos habla entonces de que les está diciendo a ellos sobre el abuso de esta gracia. ¿Y qué puede pasar? Hay un castigo.
que se arrepintieran, que dejaran ese duro de corazón y que hoy es el día del arrepentimiento, como lo dice Hebreo. Hoy es el día del arrepentimiento. Y el versículo 19 al 22 habla de unos frutos que debemos de estar dando, y esos frutos es la santificación. Dice en el versículo 22 más, ahora que son libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ya una vez justificados, y aquí Pablo les está diciendo, mire, es que ustedes ya no tienen excusa, ustedes no pueden seguir pecando, ustedes lo que tienen que hacer es que dar frutos de qué? De santificación, porque ya están muertos al pecado. En el versículo 7, en el capítulo 7, Pablo hace una ilustración del matrimonio, de que ya cuando un matrimonio se separa, ¿sí? Y les está haciendo esta ilustración del matrimonio, es que ya estamos separados del pecado, ellos de la ley del pecado, ¿para qué? Para una nueva vida con Cristo. Pero también Pablo les dice en el capítulo 7 y les habla sobre la lucha contra el pecado que hay en nuestros miembros. Y él les dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si no fuera por la ley. Y él les dice que cuando él quiere hacer lo bueno, no lo hace, y cuando quiere hacerlo, cuando no quiere hacer lo malo, pues no lo hace. Entonces él empieza a hablarles de él mismo. Mire, es que este es mi cuerpo, pero hubo alguien que por medio de él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, él es libertado de ese pecado. Ya ese pecado no lo va a gobernar. Y él les dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24 les dice, miserable de mí. Pero en el 25 dice, ay, miserable de mí. Si ven, no nos podemos justificar. Miserable de mí, porque es que no puedo, mi debilidad, no puedo dejar este pecado, no puedo. Pero él dice, mire, miserable de mí, pero dice como un descanso, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, pero gracias al Señor que me separó de eso, ya el pecado no me va a gobernar. Una vez Pablo diciendo todo esto, ya no nos puede gobernar la mentira, ya no nos puede gobernar cualquier otro pecado, les dice porque Dios, a través de Dios, Jesucristo venció ese pecado. Ahora somos nuevas criaturas en él. En el capítulo 8, el Espíritu Santo, aquí cuando Pablo empieza a hablar de ese abuso de la gracia y empieza él a ponerse como ese ejemplo de que él mire cómo era antes y ahora con la gracia del Señor, ya que empieza a hablar, él se está hablando de él, ahorita empieza a hablar de otra persona, pero que esa persona era más importante que él y esta persona era el que iba a venir a gobernar. Una vez yo recibo al Señor, una vez yo declaro mi fe en el bautismo, dejo eso que venía atrás para empezar una nueva vida con Jesucristo, pues viene ¿quién? El Espíritu Santo, un nacimiento nuevo. ¿Sí? Un nacimiento nuevo juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y en el capítulo 8 empieza a decir que ya viene esa persona que es el Espíritu Santo a que a gobernar mi vida siempre y cuando yo lo permita. Yo lo permita. Y viene y dice, ahora pues, en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley, de la ley de la muerte y del pecado. Y aquí Pablo está usando, dice, antes de eso, ahora pues ninguna condenación para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Él trata de hablar de una u otra forma. Mire, para los que están en Cristo Jesús no va a haber ninguna condenación. Sin Jesús no hubiéramos tenido ninguna esperanza, porque por medio de Jesús somos declarados inocentes. Dice, y aquí nos está hablando de dos y divide la gente en dos categorías. ¿En qué la divide? En la carne, los que son de la carne y los que son en el espíritu. Y la carne significa en griego sars y espíritu neuma.
Y quiere decir literalmente carne. Pablo no usa la palabra carne refiriéndose a la carne, al cuerpo, cuando hablamos de carne y hueso. Él se está refiriendo a la naturaleza humana. En la Biblia conocemos la carne también como el pecado, la concupiscencia, la naturaleza humana, nuestras debilidades al pecado. Y vemos que en Gálatas 5:19 Pablo nos da una lista de las obras de la carne. Recordemos que eso lo hemos estudiado mucho, ¿no? Y no solamente está incluyendo aquí en Gálatas 5:19-21 los pecados sexuales, la inmoralidad sexual, sino también la idolatría. Que decimos, no, pero es que yo ya no idolatro imágenes, ¿no? Pero el cristiano también idolatra cuando se vive y pasa y se vive para él mismo y eso es idolatría. Cuando quiere solo la aprobación de los hombres, cuando quieren que lo halaguen, eso se llama idolatría. También habla de las obras de la carne como el odio, la ira, los pleitos, los celos, las contiendas. Esto se llama idolatría. Pero también habla del espíritu, que en hebreo también significa, en el Antiguo Testamento significa ruach. No quiere decir solo espíritu, sino también viento. Siempre tiene sentido de algo que poderoso. Y es el Espíritu Santo el cual nos va a ayudar. ¿A qué? En nuestras debilidades. Solo no vamos a poder y solo no podemos hacerlo. Entonces el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. Nosotros anteriormente estábamos a la merced de ¿qué? De nuestra propia naturaleza pecadora. ¿Y nos gobernaba quién? El príncipe de este mundo. Pero ahora ¿quién nos gobierna? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces dice en el capítulo 8 también, dice en el 5, versículo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Aquí el cristiano dice, no, pero muerte física, no vea, nadie se ha muerto el que está en pecado. No, muerte espiritual. Ya hay desánimo, ¿sí? Ya no se quiere orar, ya no se quiere congregar, ¿sí? Mientras hay pecado oculto o hay pecado, hay muerte, pero el ocuparse del espíritu hay vida y paz, una nueva vida, ¿cómo es que se dice? Se renueva nuevamente cada día. ¿En qué? En buscar el Señor. El espíritu mismo, ¿qué hace? Nos hace esa pasión, ese fervor de venir a buscarlo. ¿Sí? El Espíritu de Dios nunca nos va a decir no se congregue. El Espíritu de Dios nunca nos va a decir no oren. Pero nuestra concupiscencia, ¿sí? Y el enemigo también, ¿para qué se va a congregar? Si mire, se tiene dolor de cabeza. ¿Por qué se va a congregar? Es que no, allá le están haciendo mala cara. ¿Es el Espíritu de Dios o es quién? ¿Para qué ora? No, es que estoy tan cansado. Ay, no, trabajé todo el día. No, no ore. Dios nos va a decir que no oremos, que no nos inclinemos a la presencia de Él. ¿Quién nos guía a nosotros? ¿Aún nos guía nuestra carne? ¿O si nos está guiando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, miren lo que les dice Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, no es nacido de Dios. Y hoy vemos las iglesias llenas de cristianos que simuladores, simulan ser cristianos, simulan una vida espiritual, pero salen de la iglesia y llevan una vida carnal, en su trabajo, en su oficina, con la secretaria, en su casa. ¿Se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad o no? ¿Se ha preguntado alguna vez si ha sido nacido o no? A mí me sorprendió algo, una prédica que yo escuché mucho tiempo atrás, yo creo que no sé si la han escuchado del pastor Chuy, que decía que hay pastores que no han nacido. Puede llevar gente 30, 40, 20 años y no han nacido. Y la pregunta es, ¿se ha preguntado alguna vez si es cristiano o no, o si es nacido de Dios o no? ¿Quién me gobierna? ¿Mi carne? Porque no le podemos meter la culpa al diablo. Porque el diablo sí me tienta.
pero mi concupiscencia. ¿Quién me está gobernando en este mundo? ¿Mi carne? ¿O me estoy dejando gobernar por el Espíritu de Dios? Tenemos que dejarnos controlar y llevar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, una vida controlada por el Espíritu de Dios es como el aire. El aire nosotros lo necesitamos para respirar constantemente. Así también el cristiano vive en Cristo. De la misma manera que está en nosotros el aire. Sin el aire, si yo me tapo la nariz, no creo que alcance, me ahogo. Así mismo el aire. Así como respiramos el aire, así también que Cristo gobierne nuestra vida. Entonces todos somos guiados por el Espíritu Santo, dice Pablo en el capítulo 8. Todos son hijos de Dios, los que son nacidos de Dios son hijos de Dios. Y les dice desde el versículo 14 en adelante, Pablo nos describe la nueva relación que tienen los cristianos con Dios. Una vez que se cree que somos justificados por el Señor, una vez que empezamos a dejar nuestro pecado atrás para empezar una nueva vida con Jesucristo, guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí dice entonces, desde este versículo en adelante, dice que el cristiano es adoptado como hijo en la familia de Dios. Ya somos adoptados. Antes éramos, ¿qué? Enemigos de Dios, totalmente separados del Señor. Ahora ya somos adoptados. También nos dice en el versículo 16 que siendo adoptados como ese hijo legítimo de la nueva familia en Cristo, ahora el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de veras hijos de Dios. Nos da testimonio. Ya el Espíritu Santo en nosotros es el que nos revela, el que nos hace sentir seguros y nos revela de que somos hijos ¿de quién? De Dios. Cuando ya le empezamos a decir que el Espíritu dice adopción por el cual clamamos Abba Padre. Antes, la pregunta es, antes de conocer de Dios, nosotros, ¿cómo hablábamos a Dios? ¿Como papá? ¿Como papito? Siempre le hablábamos Dios, Dios, o el que está en el cielo, ¿sí? Ahora el Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Dios en su misericordia nos ha tomado como sus hijos. Y el pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. El pasado está cancelado y empezamos una nueva vida con Dios. Pero también nos dice que no solamente somos adoptados, que el Espíritu Santo nos da testimonio, sino que somos herederos y coherederos con Cristo. Se me enredó la lengua. ¿Sí? Ya somos adoptados y somos herederos de Dios. Como hijos de Dios disfrutamos de las grandes riquezas. ¿Cuáles riquezas nosotros podemos adoptamos de parte del Señor? Pues la más importante, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mayor riqueza, que Él murió por cada uno de nosotros y nos hizo inocentes delante del Señor. ¿Qué otra riqueza? El perdón, la vida eterna. Hoy vemos las iglesias de prosperidad, que la riqueza, no, es que si usted es un hijo de Dios, si usted es la princesa de Dios, usted merece todas las riquezas, un carro nuevo, último modelo. Eso no pida un carrito así baratico, no, pídale al Señor que usted hereda todas esas riquezas de Dios. La mejor casa, no una casita, una mansión. Y yo escuchaba que decía, y no diga casita, diga casota. Y eso sí, con los muebles que usted quiere, con la sala que usted quiere, así. Eso es lo que enseña hoy en día. Pero aquí Pablo está diciendo, esas riquezas, ¿quién es quién? Jesucristo, el perdón. Una de las riquezas que tenemos es que la palabra de Dios es una de las grandes riquezas que tenemos nosotros, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna juntamente con Él. El poder entrar directamente a la presencia de Dios. Antes no se puede. Y muchos luchan. Pero antes no se podía. Son riquezas espirituales que quizás no las ven. ¿Por qué? Porque hoy en día el cristiano quiere ver las riquezas aquí, en el dinero.
Y aquí Pablo nos está hablando de riquezas espirituales. El saber que Jesús está con nosotros, que no estamos solos. Esa paz, ese gozo, ese amor tan grande. ¿Sí? Esas son las riquezas. Pero también dice algo de que como somos hijos, somos herederos, también dice que vamos a pagar un precio junto con las grandes riquezas que menciona. Dice en el versículo 18 que vamos a pagar un precio. Y ese precio es que los sufrimientos que los cristianos van a enfrentar. Hoy vemos vemos la iglesia primitiva cómo enfrentó esa persecución, ¿no? Hoy vemos también en otros países cómo cristianos, por fe en Jesucristo, son perseguidos. Hoy quizás nosotros no somos, aunque Colombia sí, en Puertas Abiertas, no sé si ustedes tienen lo que es Puertas Abiertas, ahí están constantemente hablando sobre esta persecución. Y en Colombia hay persecución para los cristianos. Hay en ciudades de la misma guerrilla. En la familia hay persecución, se nos burlan, nos dicen lambeladrillos, usted ya mantiene con y se burlan, es persecución. Dice, van a enfrentar ustedes también persecución, el rechazo de la familia, en el trabajo, quizás en la universidad, en el estudio, vamos a ver. Pero ¿qué nos dice el Señor en el capítulo 8? Que vamos a ser más que vencedores. Porque dice en el 18, dice, pero van a tener aflicciones. Claro, vamos a tener aflicciones, pero somos más que vencedores cuando dice en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les va a ayudar para bien, malas y buenas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, teniendo al Espíritu Santo, Él nos va a dar la fuerza, ¿para qué? Para enfrentar toda esta aflicción, sea buena o sea mala. Recordemos que en medio del sufrimiento vemos dos cosas que el Señor puede permitir en medio del sufrimiento. El trato divino de Dios en nosotros para transformación en nuestras vidas, o también lo permite para que otros se conviertan a Cristo. Recordemos a Pablo y a Silas, ¿no? En Hechos 16, 25, 26, recordemos que a Pablo y a Silas lo encarcelaron, ¿no? Lo desnudaron, lo golpearon, los azotaron y los metieron, ¿qué? En el calabozo. ¿Y cuál fue la actitud de estos hombres? Adorando al Señor en oración y en cánticos. Y los carceleros, que eran lo que estaban acostumbrados a escuchar, gemidos, llantos, maldiciones, groserías, de todo. ¿Yo qué hago aquí? Yo soy inocente. Pero ¿qué escuchaban en Pablo? Adorando al Señor. ¿Y quiénes se convirtieron? El que los cuidaba y quizás muchos de los que estaban ahí. Entonces Dios va a permitir el sufrimiento para nuestra transformación, para nuestro carácter, para cambiar a nosotros esa ira que mantenemos, para cambiar en nosotros cualquier cosa que nos esté afectando. Por eso nosotros en nuestra intimidad, ¿qué tenemos que hacer? Señor, revélame. Muéstrame, el Señor nos hizo a cada uno de nosotros, el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro clamor? Señor, revélame qué pecado oculto hay en mí, porque muchas veces no lo podemos identificar, o nos hacemos los de la oreja mocha, o no los identificamos. Revélame qué pecado hay en mí, y se los aseguro que el Señor lo revela. ¿Para qué? Para cambiar nuestro carácter, porque el único propósito que dice aquí, que somos más que vencedores, el único propósito de Dios con nuestras aflicciones es llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es el único propósito, no hay otro, para que alcancemos la vida eterna. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 31, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino a los que nos entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todas esas riquezas espirituales. Pero hoy, ¿qué se predica? No, es que si usted recibe al Señor, no, su esposo va a volver, usted ya no va a sufrir, pare de sufrir. Aquí Pablo está diciendo, sí vamos a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo, para que otros se conviertan, pero también para transformar su vida. Pero él también dice, recordemos cómo sufrió Pablo, ¿cierto? Y dice en el 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución, hambre. Pablo sufrió todo lo que de pronto ninguno de nosotros hemos sufrido.
Él sufrió todo. Mire que les dice en el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, Él tuvo todos los sufrimientos, pero dice, somos más que vencedores. Porque nada, ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, nos separará ¿qué? Del amor de Dios. Entonces, Pablo habla de que no abusen de la gracia. Nos dicen que ya tenemos el Espíritu Santo, podemos dejar ese pecado y también dejar que nos transforme. En el capítulo 9, Pablo habla de Israel y habla del pasado, del presente y del futuro. Y les dice en el 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continúo con dolor que en mi corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue elegido por el Señor y ellos comprobaron toda la misericordia de Dios. Ellos tuvieron todas las promesas del Señor. ¿Para qué? Para que llevaran el mensaje a los gentiles de que de la venida del Señor Jesucristo para salvación. Y Pablo le dice, vea, tengo tanto dolor porque ustedes rechazan al Señor. Ustedes rechazan esa muerte de Jesucristo en la cruz. Ustedes la pisotean. Y les dice en el capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire el anhelo que él tenía para salvación. Y él les decía, en el capítulo 9, les decía, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Mire ese amor tan grande. Mire ese amor tan grande hacia sus hermanos judíos. ¿Y de quién fue el amor tan grande? Para con nosotros nuestro Señor Jesucristo. Así mismo Pablo les estaba diciendo a ellos. Pablo estaba dispuesto a sacrificar todo por ellos. Nosotros también estaríamos dispuestos a sacrificar todo por aquellas personas que no conocen de Dios. Estamos dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, energía, comodidades o seguridad, porque muchas veces se va a un sitio y es inseguro, a fin de lograr que pongan la fe de aquellas personas que no conocen en Jesús. Aquí Pablo les está diciendo, mire, así yo fuera anatema, pero yo quiero la salvación de ustedes. Y les dice, mire, si confesaren con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. En el capítulo 10, versículo 9, les dice, miren, porque el fin de la ley es Cristo, les está diciendo, para justicia y a todo aquel que cree. Pero que ustedes no están creyendo. Y hoy la iglesia no está creyendo en la salvación. Hoy la iglesia no está creyendo de que hay un juicio eterno. Y les dice para todo aquel que cree. Pero aquí les está diciendo que si confesaré con tu boca. Y hoy ¿qué se habla en las iglesias? Ay, no, mire. Llega alguna persona, ay, tengo tanto. Ah, sí, mire, haga esta oración de fe. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Salvador. Y la persona convencida que solo por hacer esa oración ya es salva y se le arreglaron los problemas. No, Señor, es una mentira. Y se abusa de la palabra de Dios, se abusa de esa gracia, porque no es confesar. ¿Cuántos no hacen campañas de liberación, de salvación? Se llenan los estadios de campañas. Y les dicen a todos, mire, hagan esta oración de fe. Y hacen la oración de fe. ¿Y cuántos de ellos salen convertidos? ¿Cuántos de todos esos del estadio que se llena son nacidos de Dios? Y empiezan una vida juntamente con Dios. Aquí les dice, si confesaren con tu boca, era difícil confesar en ese tiempo que Jesús era el Señor, porque recuerden quién los gobernaba a ellos. Y ellos al César que estaba ahí tenían que decirle Señor. Y si ellos no le decían el Señor y no rendían atributo a ese César, que los mataban. O sea, que no era fácil. Hoy es fácil decir Señor, Jesucristo es mi Salvador. En ese tiempo era difícil que ellos confesaran que eran cristianos y que no seguían al César, sino a quién, a Jesús. Pero les dice aquí, si confesaren con su boca que es el Señor. Y mira lo que dice. Hay un y este y hay que tenerlo en cuenta. Y creyere en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, será salvo. No solo si yo lo confieso, sino que lo creo. Y ese creer
es que yo voy a permitir que Dios cambie mi vida. Ese creer es que yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y que yo voy a dejar mi pecado para empezar una nueva vida con Jesucristo. No es solo confesar, es creerlo y dejar que el Señor transforme mi corazón. ¿Para qué? Para salvación. Y vemos ya en el capítulo 12, ya casi finalizando, vemos aquí en el capítulo 12, es que es tanta información y o sea, quisiera uno sacar tanta cosa hermosa, pero para mí me ha sido muy difícil. Sinceramente les digo, ha sido muy difícil y le pido al Señor, deme para poder resumir estos capítulos porque son muy, muy, muy maravillosos para nuestra vida. Y bueno, no pierdo más tiempo. Dice, en el capítulo 2, entonces aquí, Pablo, yendo a lo teológico, de lo teológico, ya va a lo práctico. Ya les dijo todo. Mire, el juicio, los seres humanos en qué condición están. Mire la justificación por quién fue. No es por obras, sino por gracia. Por fe creer en Jesucristo. Les habla a los judíos, quién eran antes, cómo están ahora, ¿sí? Y que a través de ellos también en el capítulo 11 somos injertados nosotros por el rechazo de ellos. Bueno, les viene hablando de todo eso, pero entonces aquí ya les viene a lo práctico. Pablo da pautas para vivir como personas redimidas en un mundo caído, donde debemos entregarnos completamente a Cristo como sacrificio vivo. O sea, y aquí dice en los primeros versículos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El comentarista J.B. Phillips tiene una sobresaliente traducción y dice estos dos versículos. Con los ojos bien abiertos hacia la misericordia de Dios, yo te ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él, ¿a quién? A Dios, sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptables delante de Él. No dejen que el mundo alrededor de ustedes les aprecie en su propio molde, pero dejen que Dios moldee sus mentes desde adentro para que puedan probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, hace que realiza lo que Él pide y te mueves hacia la mente de una verdadera madurez. Más claro, ¿cierto? Más clarito. Y Pablo les suplica, les dice, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, cuando Él les dice, así que hermanos, os ruego, o sea, así que es muy importante. Cuando hay una coma, lo que nos enseñan es muy importante. Así que de capítulo 1 al capítulo 11, de todo lo que yo vengo enseñándoles, mire, la condición de los seres humanos. Así que, mire, la dureza de sus corazones. Así que, por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son esas misericordias de Dios? La misericordia de Dios es que fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo, justificados por la adopción, por todo aquello que Él viene diciendo, por que estamos puestos bajo la gracia, no bajo la ley, que el don del Espíritu Santo es el que mora en nosotros, que Él nos va a ayudar. Así que por todas estas misericordias, preséntese ustedes mismos como sacrificio vivo. Y los judíos y los paganos sabían de primera mano en qué consistía ese sacrificio. Ellos sabían. Porque ellos sabían que el sacrificio vivo debería o iban y lo llevaban ¿qué? Vivo al altar. Recordemos en el Antiguo Testamento, ¿no? En Levítico, ¿cierto? ¿Qué era lo que ofrecían? Un animal, ¿cierto? Sin defectos, sin nada. Lo ofrecían en el altar. Si hubiera un defecto,
si hubiera sido ciego, cojo o con cualquier falta, ¿sí? No lo podían sacrificar, tenía que ser bien. Eso estaba en Deuteronomio. Y también el Levítico hablaba que ese sacrificio tenía que llegar como olor fragante aquí al Señor. Tenía que ser como olor fragante. Ellos sabían muy bien que cuando Pablo les hablaba de ese sacrificio vivo, eran ellos, ese cuerpo que en santidad, ese cuerpo que no contaminado. Y dice, en el culto racional, y el culto racional aquí cuando les dice, ¿y qué es vuestro culto racional? Es una vida de adoración, según la palabra de Dios, una adoración que surge del corazón y la mente de una persona. Un verdadero adorador no se conforma a este siglo. Un verdadero adorador se presenta delante del Señor, limpio, puro y sin defecto. Y un verdadero adorador revela una mente renovada y transformada, presentando nuestro culto racional, nuestro cuerpo a Dios, en señal de agradecimiento, alabanza y sobre todo obediencia para salvarnos en una eternidad sin Dios. Ese era lo que les quería decir en este capítulo 2, en los primeros versículos. ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿cómo nos estamos presentando ante el Señor? ¿Como ese sacrificio vivo? En la oración, buscándolo en la palabra, cuando venimos acá a adorarlo o a escuchar la palabra. Recuerden que aquellos animales tenían que sacrificarlos sin defecto. Pero ese fuego subía como olor fragante al Señor, el humo, ¿cierto? Ese fuego nos purifica. Y hoy ese fuego del Espíritu Santo que nos revela qué pecado hay en nosotros, en qué le estamos fallando al Señor, si le pedimos que nos ayude y luchamos para dejarlo, Él nos va a purificar. Y vamos a presentarnos delante de Él como ¿qué? Como adoradores en espíritu y en verdad, cuando dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea que hay falsos adoradores. Hay falsos adoradores que llegan a la iglesia y creen que están adorando al Señor, pero están completamente en pecado. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y de ahí en adelante el Señor empieza a hablarnos de qué, de que ya todo que el Señor ha puesto en nosotros, esos dones y con ese sacrificio vivo que somos empezando a limpiarnos, ya limpios, purificándonos, que si hay algún pecado lo confesamos delante del Señor, pero ya no lo practicamos, y entonces empieza ya a darles ciertas prácticas de obediencia al gobierno, de ayudar al débil, bueno, ya empieza él ya otras prácticas hacia los judíos. Pero la palabra, la carta de los romanos, lo que más nos enfatiza es que quién éramos antes y quién somos ahora. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero si seguimos en nuestra carne, pisoteando a nuestro Señor Jesucristo, va a haber castigo, juicio eterno en la presencia de Dios. Pero hoy, como dice Hebreos, hoy es el día. Hoy es el día de ¿qué? De arrepentirnos. Si en algo le hemos fallado, hoy es el día para arrepentirnos y decirle al Señor que nos perdone. Amén. Bueno, oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra en la cual tú nos has hablado hoy, Señor, cumpla, Señor, ese propósito, Señor, por la cual tú, Señor, las pusiste en este día, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu cada día nos ayude, Señor. Que examine hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos muestre, nos revele en qué te estamos fallando, qué pecado oculto tenemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dejarlo, Señor, para que cada día, Señor, empecemos una nueva vida, Señor, obedeciéndote a ti, Padre de la gloria, y mostrando de que somos esos verdaderos hijos tuyos. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Gracias por justificarnos y salvarnos de esa ira, Señor. Una ira, Señor, que nos separaba totalmente de ti, Señor. En un lago, Señor, de fuego, Señor, separados de ti, Señor. Muchas gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.